Buenos días, vamos a hablar hoy sobre un tema bastante importante en el temario de biología del segundo de bachillerato, que es la composición molecular y la información genética que nos traen estas dos moléculas, como son el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos que veremos son estos, el ADN y el ARN, se diferencian en un componente, básicamente, que veremos un poquito más adelante. También se diferencian con las funciones que realizan cada uno de ellos. Los ácidos nucleicos no los encontramos en todos los seres vivos conocidos en nuestro planeta, por eso es una molécula esencial y es primordial para saber el buen funcionamiento de los seres vivos. Los ácidos nucleicos están formados por unas moléculas más pequeñas que se llaman monómeros y estos monómeros reciben el nombre de nucleótidos. Los nucleótidos serán muy parecidos entre el ADN y el ARN, veremos que habrá una diferencia en la composición de los nucleótidos, una pequeña diferencia, que será en el tipo de azúcar, o en este caso llevan una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, y veremos que habrá una diferencia en el ADN y en el ARN. Después, lo que vamos a ver es que estos ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, como hemos dicho antes, y estos nucleótidos básicamente hay de 4 tipos. Exceptuando en el ARN, donde nos podemos encontrar un quinto tipo que no nos encontraremos en el ADN. En el ADN nos encontramos 4 tipos de bases nitrogenadas, lo que son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. En cambio, en el ARN nos encontramos lo que son la adenina, la guanina, la citosina, y aquí cambia. En vez de tener timina como teníamos en el ADN, vamos a tener uracilo, ¿no? Es decir, si vemos un ácido nucleico que lleva uracilo, pues ya directamente sabremos que es ARN y no es ADN. Como vemos aquí, las bases nitrogenadas que nos encontramos en los nucleótidos se dividen en 2 grandes familias, que son las bases púricas y las bases pirimidínicas. Siempre una base púrica se va a unir, como veremos un poquito más adelante, con una base pirimidínica mediante unos enlaces que se llaman puentes de hidrógeno. Son unos tipos de enlaces muy comunes entre las moléculas, entre las biomoléculas. Un tipo de nucleótido muy importante que no forma parte del ADN es el ATP. Es un tipo de molécula que está formado por una base nitrogenada, que es la adenina, por eso lleva la letra A, y 3 grupos de fosfato, ¿no? Trifosfatos. El ATP es la molécula que se encarga de transportar energía dentro de nuestro organismo. Los ácidos nucleicos los presentan todos los seres vivos, es una molécula bastante compleja, veremos que lleva unos bastantes años a ver su composición molecular y su diseño tridimensional. Había muchas teorías y al final ya a partir de los años 50, 60 ya se predijo la composición que tiene y que está más que estudiada actualmente. Aquí supongo que os sonarán los nombres de Watson y Crick, que fueron los dos descubridores de esta estructura molecular que estamos viendo en pantalla, recibiendo el premio Nobel en la primera parte de la década de los años 60. Publicaron el estudio en los años 50 y recibieron el premio Nobel en el año, creo que recordar, en el año 61. Todos los organismos, pues vuelvo a repetir, tanto de una bacteria hasta un elefante, pasando por el ser humano, todos tienen la misma composición en los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por 2 o más nucleótidos, por eso se llaman polinucleótidos. Si están en el ARN son ribonucleótidos, si están en el ADN son desoxirribonucleótidos. Los nucleótidos entre sí, vamos a ver que se van a unir entre las bases nitrogenadas, como hemos dicho anteriormente. La estructura del ADN, importante aquí, vamos a una persona muy importante, que es Rosalind Franklin, que realizaba estudios de cristalografía para estudiar
la disposición de diferentes tipos de biomoléculas, entre ellas los ácidos nucleicos, y en una de estas fotografías obtuvo esta imagen que vemos, donde cada una de las bandas negras que podemos visualizar nos da lugar a un nucleótido diferente. Con este tipo de fotografías se hicieron ya los estudios posteriores, donde aquí ya participan, como hemos dicho, las dos personas también muy importantes, como son Watson y Crick, y empiezan a explicar lo que es la estructura primaria, que serían simplemente los nucleótidos ordenados en línea recta, sería la secuencia, importante para hacer la futura secuenciación. La estructura secundaria, que es la doble hélice, muy típica, muy famosa, como podemos ver aquí en el fondo de la presentación que estamos haciendo. Después tenemos la estructura terciaria, que es el ADN que se va compactando. Pensad que el ADN es una molécula larguísima, que para poder ubicarla dentro del núcleo de una célula, pues necesitamos un sistema que se vaya compactando. La estructura terciaria es la primera compactación del ADN, se va enrollando sobre sí mismo. La estructura cuaternaria, este ADN enrollado sobre sí mismo se enrolla sobre unas proteínas que se llaman histonas y ya crean unos filamentos muy compactados. Estos filamentos muy compactados se llaman cromatina, y las cromatinas veremos que se irán compactando para formar las cromátidas, que son los brazos de los cromosomas. La duplicación del ADN, vamos aquí a darla muy rápidamente. Se duplica el ADN siempre mediante una molécula que se llama ADN polimerasa. Se duplica primero una cadena, después al mismo tiempo se va duplicando la otra cadena. Una cadena se duplica muy rápidamente y otra cadena se va duplicando más lentamente en fragmentos. Estos fragmentos fueron descubiertos por un biólogo de origen japonés, que como podéis ver se llamaba Okazaki, y estos fragmentos les puso su apellido, y son los fragmentos de Okazaki. Es decir, hay una cadena de ADN que se replica muy rápido, la otra cadena se replica a fragmentos y se replica más lentamente. Dentro de los ácidos nucleicos se encuentran diferentes tipos de bases nitrogenadas que tienen la información para que tu cuerpo te pueda codificar una determinada proteína, y estas secuencias son lo que llamamos genes. La diferencia entre el ADN y el ARN, pues vemos que el ADN, como hemos visto anteriormente, estaba formado por dos cadenas de nucleótidos. Aquí vemos que el ARN está formado por solamente una cadena de nucleótidos, y la diferencia, como podemos ver, es que la timina está sustituida por la base nitrogenada llamada uracilo, ¿no? De ácidos ribonucleicos, de ARNs, tenemos unos cuantos tipos. En este caso tenemos unos 5 tipos. Está el ARN mensajero, que es el más importante de todos, el que lleva el mensaje para poder crear las proteínas con la secuencia de aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Después está el ARN ribosomal, que se junta a proteínas y forman los ribosomas, que son los encargados de leer este mensaje del ARN mensajero. Después tenemos el ARN de transferencia, que es un tipo de ARN que lo que hace es llevar hasta el ribosoma el aminoácido que nos interesa en la secuencia también que nos interesa. Después está el ARN nucleolar, que se forma en el nucleolo, que es la parte interna del núcleo celular, y este ARN nucleolar va a dar lugar al ARN ribosómico anterior. Una pequeña parte de ARN que se llama ARN pequeño nuclear, que se encuentra también en el núcleo de células. Tiene un tamaño muy pequeño y también tiene su función para formar lo que serán los ribosomas. La expresión genética viene dada por dos fases. Está la transcripción, que es pasar el ADN a ARN. Esto lo hace una molécula que se llama ARN polimerasa. Y después, una vez tenemos los ARNs, vamos a coger el ARN mensajero, se llevará al ribosoma y se leerán
las bases nitrogenadas de 3 en 3. Cada triplete de estas bases nitrogenadas se llaman codones. Y cada codón tiene asociado un anticodón, que son también 3 bases nitrogenadas complementarias al codón, que llevan lo que será el aminoácido. El ARN mensajero va pasando por el ribosoma, va leyendo los codones y se van incorporando mediante el ARN de transferencia los aminoácidos. Se van incorporando los aminoácidos en el orden que nos viene dado por el ARN mensajero. La unión de diferentes aminoácidos nos va a dar lugar a miles de proteínas diferentes. Estas proteínas diferentes tendrán multitud de funciones, desde crear anticuerpos hasta proteínas que nos permiten crear nuestros músculos o proteínas que nos permiten poder sonreír. Después tenemos aquí, otra vez un poco nos explica un poquito más detallado los procesos de transcripción y de traducción, hasta que llamamos a las proteínas finales. Los ácidos nucleicos tienen una serie de características. Una de las características es que los ácidos nucleicos, sobre todo el ADN, tiene la capacidad de desnaturalizarse. Esto significa que pasamos de tener 2 cadenas de ADN a tener solamente una cadena, es decir, rompemos estos enlaces que hemos hablado anteriormente, llamados enlaces por puente de hidrógeno. La desnaturalización es muy importante a la hora de estudiar los ácidos nucleicos y se puede hacer mediante el cambio de pH, mediante un incremento de la temperatura, que es lo que más se usa porque el cambio de pH puede crear diferentes tipos de malformaciones en la cadena del ácido nucleico, y después también se puede hacer mediante luz ultravioleta, pero lo que más se usa es mediante el aumento de la temperatura. Y con esto acabaríamos esta pequeña clase, resumen sobre los ácidos nucleicos. Buenas tardes, que pasáis un buen día y hasta aquí.